Bueno, continuamos después de esta breve interrupción. La tecnología es así que nos vamos acomodando, ¿sí? En este panel, ¿sí? A continuación vamos a tener al doctor Aragor Walter Osvaldo y a la profesora Virginia Cabrera Segovia. Hará uso de su tiempo el profesor doctor Aragor Walter Osvaldo y nos desarrollará el tema bicentenario del Estatuto Provisional del Perú de 1821. Lo dejamos con el doctor y que disfruten su ponencia. A partir de este momento, profe, tiene 20 minutos. Gracias, buenos días. El general José Francisco de San Martín, en la concreción de su plan continental, cubrió diversas labores. En las provincias unidas del Río de la Plata, manifestó su capacidad de gobierno y de organización militar con la creación del Ejército de los Andes. En Chile, exhibió su genio de estratega en la conducción de una campaña rápida y exitosa. Y en el Perú, demostró sus dotes de estadista, visionario, en la fundación de una nación independiente. Desde su desembarco en el Virreinato del Perú, el padre de la patria, además de comandar las acciones militares destinadas a liberarlos de la dominación realista, centró su acción política en la creación de las bases del Estado naciente. Reorganizó la distribución del poder y la justicia. Dictó innumerables reglamentos, decretos y bandos en materia política, jurídica, económica y social. De la extensa obra fundacional de José Francisco de San Martín en el Perú, la presente investigación tiene por objeto valorizar en su bicentenario la redacción del Estatuto Provisional dictado el 8 de octubre de 1821, que legalizó su poder como protector del Perú y estableció las normas constitucionales del nuevo Estado. La situación política en Lima y los territorios liberados en el Perú era grave, gravísima. Bartolomé Mitre describe el contexto maravillosamente. El Perú no tenía personalidad política y apenas una sombra de administración. Su libertador no era ante él sino un conquistador en nombre de la independencia y la libertad prometida. Los recursos de que podía disponer el libertador para llevar a buen término su empresa eran exiguos en proporción al obstáculo a remover y tenían necesariamente que gastarse por la simple acción del tiempo. Ante este escenario político, el libertador San Martín tomó el poder y gobernó. No lo hizo como dictador, ni como rey, ni emperador, ni cónsul vitalicio, sino que lo hizo con un título que demostró su perfil ajeno a toda ambición. Se nombró protector del Perú. Proclama su independencia el 28 de julio de 1821, organiza su primer gobierno nacional y el esbozo de su primera constitución política. En el Palacio Protectoral de Lima, antigua sede de los virreyes, el 8 de octubre entonces de ese 1821, San Martín dio un documento de carácter constitucional denominado Estatuto Provisional del Perú, precedido de una exposición de motivos en primera persona. Es una especie de presentación propia del marco en el cual se iba a desarrollar el estatuto, pero a su vez formulaba o formaba parte del preámbulo. En dicho texto, el libertador expone claramente las razones que obligan a asumir toda la autoridad dentro del territorio liberado, en un proceso que marca reiterativamente la transición hasta que se establezca una constitución permanente del Estado con un gobierno propio por autoridades peruanas. Bartolomé Mitre también establece aquí que San Martín, sin punto de apoyo en la patria propia, desde el cual hostilizaban desde las Provincias Unidas a San Martín, los problemas con el almirante filibustero británico y Chile, se nombra a sí mismo protector del Perú. Ni antes ni después de Cromwell,
dice Bartolomé Mitre, nadie del mundo había tomado este título, que es paternal, pero que al mismo tiempo va a colocar en su línea de acción del nacimiento de esta nueva nación que va no solo a liberar, sino a crear. El libertador, sostienen los autores de derecho constitucional, va a actuar con una plenitud del poder estatal, como un auténtico soberano en la antigua terminología de Grecia, Roma y las primeras monarquías de Europa. Tenía en efecto el poder de crear un Estado y lo hizo. En el segundo párrafo del preámbulo, San Martín describe el inconveniente, la situación política que decía Mitre y que todos conocemos sobre el Perú, con la gravedad de una posibilidad de una guerra civil latente. En todos los procesos de la independencia hispanoamericana se van a dar en el inicio del puntapié de la liberación, al mismo tiempo una cruenta guerra civil en cada escenario político, por las ideas, por los clubes políticos que se forman, por los intereses económicos. Y además la guerra contra los ejércitos realistas. Él en primera persona, esto por eso va a ser también muy criticado, no solo describe la situación, sino que en este primer momento veta a peruanos para el gobierno. Y obviamente hace una autorreferencia de que él es la persona indicada para hacer este proceso de la transición. Decidió tomar únicamente las funciones ejecutivas y legislativas. Recuerden que hasta ese tiempo anterior el virrey tenía las 4 funciones, adosándose también las judiciales, dejando fuera de su competencia entonces, en el nuevo esquema político, las tareas judiciales. Para, como decía San Martín, independizar y dar una garantía de libertad al pueblo. La lección para quienes con menos méritos que el padre de la patria hoy pretenden gobernar nuestra nación haciendo tabla rasa de la independencia del Poder Judicial. Ahí está San Martín dándole una clara lección de que no se puede hacer esto. El doctor Ricardo Levene enseñó en sus cátedras de Historia Constitucional e Historia del Derecho que desde el punto de vista de la historia del derecho, se impone referirse en primer término al derecho político en general, en el cual San Martín profesó la teoría constitucional entonces en boga, la división de los poderes, pero partidario de un gobierno ejecutivo vigoroso, debiendo desenvolverse en una órbita propia el poder judicial. El último fragmento de este preámbulo introito del Estatuto Provisional del Perú, con palabras autorreferenciales del general, se aprecia las cualidades de estadista, su nobleza, su acto de desprendimiento y el sacrificio. San Martín claramente percibe desde su ingreso en Lima que a su vez salva de la guerra civil en ese momento, pero que él mismo se convierte en un obstáculo para la vida independiente de la nueva nación. Por eso firma al pie del estatuto como un reaseguro de que esta cuestión de este estatuto y su jefatura del Estado peruano, del nuevo Estado naciente, es transitoria, hasta calmar las situaciones políticas y encontrar los hombres necesarios y ecuánimes para poder desarrollar el gobierno. Este último fragmento dice: con tales sentimientos y fiados en la eficaz cooperación de todos mis conciudadanos, a los peruanos se refiere, me atrevo a esperar que podré en poco tiempo, devolver el depósito del gobierno, del poder, que se me ha encargado, con la conciencia de haberlo mantenido fielmente. Si después de liberar al Perú de sus opresores, puedo dejarlo en posesión de su destino propio, yo iré a buscar en la vida privada mi última felicidad y consagraré el resto de mis vidas a contemplar la beneficencia del gran hacedor del universo. A pesar del cumplimiento de la palabra enseñada, la historiografía y en propio tiempo real de San Martín, en su propio tiempo, fue acusado de dictador, reyesuelo, por quienes se cubrieron de ropajes liberales, pero que terminaron todos arrodillados, sí, ante el déspota, el ególatra y el dictador,
Simón Bolívar. Muy fáciles de boca para criticar a San Martín, pero se arrodillaban ante Simón Bolívar y no le decían no a nada, a la dictadura que implementó con la Gran Colombia. El estatuto fue concebido como una normativa constitucional en el preciso sentido de su fundamento, siendo su propia norma superior a todo otro derecho positivo, pero de un carácter transitorio. Recordemos que este estatuto va a derogar la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución de 1812 de España, que estaba vigente en ese momento cuando gobernaba el virrey. La parte dispositiva del estatuto se va a estructurar en 10 sesiones. La primera sesión está vinculada a la religión. El artículo primero establece como religión del nuevo Estado, del Estado del Perú, la religión católica apostólica romana. Dispone además que es deber del gobierno mantenerla, conservarla, con todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Ante cualquier ataque en público o privado a sus dogmas y principios, el culpable será castigado con una excesiva severidad. Textual estoy leyendo, del artículo primero de la sección primera, religión del estatuto. Luego, en el artículo tercero, además, establecía que el funcionario público del Estado peruano de San Martín no solo debía adherir, sino que debía profesar públicamente la religión. Es decir, ya no solo debía ser bautizado, debía realizar las prácticas religiosas. Esta disposición que declara la religión católica como religión de Estado tiene una fuente primaria en el propio San Martín, que adhirió en forma pública, más allá de todo lo que se dice, a la religión católica. Pero tiene antecedentes normativos directos en su tierra patria, en nuestra propia nación, en los proyectos de la Sociedad Patriótica de 1812, el proyecto de la Comisión Oficial de la Asamblea de 1813, en la redacción artículo primero del Estatuto de 1815, artículo primero del Reglamento de 1817 y artículo primero de la Constitución de 1819. Las constituciones, proyectos, reglamentos y estatutos argentinos, hasta por su ubicación, colocaron a la cabeza la cuestión de la religión, su protección, mantenimiento y conservación. Como muy bien lo explicó Alberdi, es el objetivo primario de las leyes fundamentales antes y en la consagración o hasta la consagración de la Constitución de 1853. Con relación a las cuestiones del poder del Estado, encarnado en la propia figura del protector del Perú, la sección segunda va a dar las atribuciones del poder que va a desarrollar San Martín. La cuestión es inherente, obviamente, a la acción política, militar, a la recaudación en todo el ámbito. Permanentemente en el estatuto se va a ver o se va a decir en los departamentos liberados. Recuerden que el Perú está en un proceso todavía con una parte importante de su territorio bajo control realista. Las atribuciones autoconferidas, entonces, como decía recién, en materia fiscal, política, ejecutivas, legislativas. Podía nombrar diplomáticos, cónsules, etcétera, etcétera. La tercera sección se refiere al séquito que va a gobernar con San Martín, a su ministro de Estados, que son los jefes inmediatos en sus respectivos departamentos. Los ministros de Estado tienen las atribuciones de expedir las órdenes en su área con la firma y presentación de los temas al protector. La sección cuarta crea un Consejo de Estado encargado de emitir dictamen en los casos de difícil deliberación para examinar los planes de reforma en el ámbito del territorio liberado del Perú. Este Consejo de Estado tiene una conformación que fue muy criticada por Mitre, por ejemplo, como dictatorial, como que el general ejercía la dictadura. Se olvida Mitre que el Consejo de Estado de San Martín en el Estatuto no es más ni menos lo que 2 años antes, en la Constitución de 1819, se establecía en el Senado de la Nación de esa Constitución. Una variopinta composición. Esto criticaba Mitre, porque este Consejo de Estado estaba conformado
por elementos de la Iglesia, el obispo de Lima, elementos militares, elementos políticos del antiguo régimen, es decir, los nobles, e incluso elemento de la nobleza aborigen con los abolengos, constituido desde la fundación del Virreinato de Nueva Castilla a través de Pizarro. Las funciones del Consejo entonces era de obviamente como dice la palabra, de un asesoramiento al libertador. En la sección quinta establece los distintos departamentos liberados, cómo van a funcionar a cargo de quienes van a representar el poder, donde no hay grandes cambios como se realizaba en la época del virreinato. En el régimen municipal también se mantiene bastante las líneas jurídicas del virreinato del Perú o de Nueva Castilla, pero con un elemento interesante en la elección que va a ser por sufragio universal con todo ciudadano mayor de 21 años con las leyes electorales que va a crear San Martín. También la sección séptima del Estado se refiere al Poder Judicial, con la creación de una alta cámara como un poder eminentemente, entonces, independiente, con la inamovilidad. Va a hacer profundas reformas en el ámbito judicial al suprimir las audiencias de Lima y Quito y darle otra tónica, otra estructuración al Poder Judicial. Se consagran los derechos fundamentales del ciudadano en la sección octava y como lo que nos dedicamos a la historia constitucional y es uno de nuestros leitmotiv, que es la pervivencia del derecho indiano, también encontramos en este estatuto de 1821 la pervivencia de toda norma anterior que no esté en contradicción con este estatuto y las posteriores van a ser mantenidas en vigencia. Es lo que estudiamos y profundizamos muchos, lo que hacemos historia constitucional, la historia del derecho, y que nuestro mentor en este caso es Abelardo Levaji, que explica claramente en sus distintas obras esta pervivencia del derecho indiano. A manera de conclusión, atento el tiempo transcurrido, el Estatuto Provisional del Perú es un intento de organizar el Estado con una primitiva división de poderes, muy criticado por Mitre por esto, con criterios semejantes a lo que estaban, se olvida Mitre, sus propias líneas políticas en la Constitución del 19, en la Constitución del 26, en la República Argentina. Interpreto, siguiendo al maestro Ricardo Levene, que San Martín realizó tal cual sus partes de batallas, en forma lacónica, sencilla, entendible y practicable. Lo dice Ricardo Levene. Al dictar el estatuto, estaba convencido de que la abundancia de máximas laudables no era el mejor modo para establecerla. Y él deseaba que sus ideas prácticas se cumpliesen. Por eso el estatuto es claro, concreto, contundente. El doctor Sánchez Lozada nos dice que sorprende la agudeza de este hombre militar que no es del ámbito del derecho, pero que interpretó lo que lamentablemente sucedió en las Provincias Unidas, donde los doctores realizaban hermosos, como dice Sánchez Lozada, constituciones de biblioteca, pero totalmente alejada de la realidad operativa. Esto interpretó San Martín y realizó una constitución operativa en la práctica. Como dice Sánchez Lozada, aproximó el estatuto al país. No el país se debió adaptar al estatuto. Como decíamos, el estatuto tuvo un carácter temporario y debía regir solo hasta que se declarase la independencia total del territorio y se pudiese, digamos, evitar la guerra civil, encontrar los hombres que iban a llevar adelante al Perú. Y este estatuto provisional echa las bases constitucionales, tal es así que el derecho constitucional peruano y la historia constitucional peruana en sus distintas obras tiene como referente al general San Martín en el inicio del reglamento, que es primigenio, es anterior a este incluso, que tuvo vigencia de unos meses, y ya luego este estatuto. Entonces este trabajo pretendió recordar
a este hombre militar, estratega fantástico, monumental, insuperable en la América, pero que además tuvo una contundente acción jurídica y una relación con el derecho interesante e importante, y que sus normas fueron aplicadas concretamente en el gobierno del Perú. Muchísimas gracias.